Hola, ¿se me escucha? Sí, doctor. Muy bien, ya logré conectarme, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. El tema es displasia y el desarrollo de la cadera. Déjenme, les voy a compartir. ¿Cuántos asistentes tenemos? Tenemos 13 personas conectadas. ¿Cuántos son en total? Ok, muy bien. Vamos a comenzar. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Ok, ahora vamos a presentarlo nuevamente. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Ronald Carguarupay, médico traumatólogo, especialista en la parte de ortopedia pediátrica o ortopedia infantil, actualmente acompañándolos a ustedes como docente en la Universidad Católica Santa María. Vamos a comenzar con este tema que es muy amplio, se llama displasia del desarrollo de la cadera. Y pues comenzar. Un momento voy a desactivar mi cámara mientras voy hablándoles. Me avisan si es que hay algún problema o inconveniente con el audio, ¿de acuerdo? Perfecto, vamos a comenzar. Entonces, la displasia de cadera en desarrollo o displasia es un grupo de anormalidades, las cuales van a ir desde pasando por la parte, creo que no hay señal. ¿Se me escucha? No sé, creo que se fue la señal. Sí se Sí, se escucha, escucha, pero Les escucho un poco entrecortado, la verdad. A ver, voy a...
Listo. Vamos a continuar. Toma, señal. Entonces, como les mencioné, la displasia de cadera o displasia del desarrollo de la cadera comprende un grupo de anormalidades que pueden ir desde su presentación leve, sin inestabilidad, pasando por una inestabilidad leve, que sería la variedad subluxada, hasta una luxación completa de la cadera. Entonces, ocurre por alteraciones en el desarrollo que van a alterar la morfología acetabular y femoral, que básicamente esta es la definición, una alteración en la morfología femoral a nivel de la cadera y de los tejidos blandos que la circundan. Antiguamente se la conocía como displasia congénita de la cadera o luxación congénita de la cadera, pero ha cambiado esta definición de desarrollarse en el primer año de vida, sobre todo en aquellas personas o aquellos niños en los cuales se ha influido externamente, como por factores culturales propios que ya vamos a mencionar a continuación. Sí se me escucha, ¿verdad? Solo confírmeme. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Ok. Continuamos entonces. Es muy importante cuando hablamos de displasia del desarrollo de la cadera ver la parte epidemiológica. Dentro de la parte epidemiológica tenemos que se presenta aproximadamente de 3 a 4 casos por cada 1000 nacidos vivos. Esto es una incidencia global. Esta incidencia puede variar de acuerdo a la raza de las personas, de acuerdo al lugar, de acuerdo a los estándares que se utilizan para hacer el diagnóstico, pero en promedio se hace que 3 a 4 por cada 1000 nacidos vivos son los que presentan displasia de cadera. Aproximadamente el 60% de los casos, la que se afecta es la cadera izquierda, y en un momento les digo el por qué. En el 20% la derecha, y en el otro 20% restante ambas, ¿sí? Aunque hay publicaciones recientes en las cuales se demuestra que hay personas en la edad adulta que hasta un 40% que había sido diagnosticada de una displasia unilateral presentaba algún grado de displasia leve en la cadera contralateral. Entonces esto nos hace pensar que a veces se realiza un infradiagnóstico, o a veces no se tiene la pericia necesaria para poder diagnosticar una displasia en alguno de los lados, que sobre todo cuando fue manejado por hecho exclusivo de pediatra sin la capacitación respectiva, ¿no? O muchas veces en los centros de salud alejados, donde solamente se cuenta a veces con enfermeras u obstetras que no conocen mucho de respecto al diagnóstico, al tratamiento, a las pautas y a las edades correctas que se tenga que hacer el diagnóstico. Existen un montón de factores de riesgo. Le voy a mencionar los más importantes. El sexo femenino está asociado a esta displasia de cadera. El antecedente familiar de la enfermedad es muy importante, sobre todo en parentescos de primer y segundo grado. La presentación podálica o de nalgas es muy importante. Si es primer embarazo en la madre, también está muy asociado. Si es gestación múltiple, si el bebé fue macrosómico, si al nacer el bebé tiene deformidades en los pies tipo pie equinovaro o otra deformidad en el pie o astrágalo vertical, si presentó tortícolis muscular congénita al nacimiento, si hay presencia durante el embarazo de determinación de las mediciones del líquido amniótico como oligoamnios, también está asociado a mayor riesgo de luxación congénita de cadera, displasia del desarrollo de cadera. La combinación de estos factores es muy importante, que aumenta la posibilidad. Por ejemplo, una niña que nació en podálica y encima tiene antecedente positivo de displasia de cadera, pues lo más probable es que esta niña vaya a tener displasia de cadera. Tienes sexo femenino, presentación podálica. Presentación podálica e historia familiar positiva. Entonces, en el periodo postnatal también puede haber algunas posiciones forzadas en adulción y extensión
de las cuales pueden inducir a una displasia del desarrollo de la cadera. Por eso es que cambia ese término, sobre todo en las zonas altoandinas de Perú y en algunos otros países de Latinoamérica, como México, algunos países de Centroamérica, Colombia, Ecuador, tienen esa costumbre de fajar a los niños, lo cual es algo porque el hecho de fajarlos va a hacer que ellos hagan fuerza y al no tener un sitio de apoyo suficiente hacia donde empujar las caderas adecuadamente, estas tienden a salirse de su sitio. Vamos a pasar con la clasificación. La displasia del desarrollo de cadera se clasifica como estable o inestable. Estable cuando con las maniobras necesarias se mantiene la relación articular, no se sienten signos de inestabilidad. Inestable cuando uno siente que la cadera se va a salir parcialmente, una subluxación o una luxación completa, la cual puede ser teratológica o no teratológica. Teratológica cuando tiene o está asociada a algún tipo de síndrome. No teratológica cuando sencillamente nace con la cadera luxada, pero no tiene asociada, como por ejemplo síndrome de Down, puede ser algún síndrome tipo de artrogriposis, alguna otra trisomía adicional. Existe otra clasificación que actualmente viene siendo la más usada, que se llama la clasificación del Instituto Internacional de Displasia de Cadera, o clasificación IHDI de International Hip Dysplasia Institute, son las siglas. La clasifica en 4 grados. Para esto toma parámetros, se trazan las líneas normales, que es la línea P o de Perkins, la línea H o de Ginger-Reiner. Adicional a esto toma un infero externo de la cadera, entre estas líneas P y línea H, se traza una bisectriz a 45 grados, que se llama la línea D, y toma, por muy importante, un punto H, que es el centro de la distancia de la metáfisis proximal del fémur. Entonces, este puntito es el que va a ir jugando. Por ejemplo, este es una grado 1. ¿Qué significa? Que una vez que uno ya trazó todo esto, si este puntito que es el centro de la metáfisis se encuentra por dentro de la línea vertical o la línea P, este es una grado 1. Si este puntito se encuentra por fuera de la línea P, pero no sobrepasa la bisectriz, este puntito pasó la bisectriz inferior externo, pero por encima de la bisectriz, es un grado 3, pudiendo llegar incluso hasta la línea. Y si está por encima de esta línea, de la línea H, ese puntito del centro de la metáfisis es una grado 4 o una luxación severa. Entonces, esta se podría considerar incluso una cadera normal. Esta de acá se considera una cadera en riesgo. Esta una cadera subluxada y esta una luxada completamente, ¿sí? Luxada y alta todavía. Es muy importante conocer esta clasificación. Muchos la utilizan, otros no la utilizan por formación propia, entre otras cosas, ¿no? Pero sí es importante tener en conocimiento que existe. Existen otras clasificaciones, como la de Fernández, descrita por un autor mexicano, pero esta es en general la que se establece. En cuanto al cuadro clínico, se debe combinar 2 cosas, la sospecha clínica y el examen físico, que es muy importante. No solamente puede ser uno, tiene que ser las 2 cosas, e incluso una tercera que ahorita vamos a ver. La evaluación y maniobras depende de la edad del paciente. No es necesario hacer todas las maniobras en todos los pacientes. Normalmente puede tener un curso asintomático, puede cursar con asimetría de pliegues cutáneos, puede cursar con asimetría en la abducción de las caderas al cambio del pañal, que suelen notar las mamás, longitud de la pierna desigual en niños más grandecitos, que cuando ya caminan se muestra como una marcha normal con carga o claudicación a la marcha, y finalmente, niños mucho más grandes, dolor a la marcha. ¿Hasta aquí se escucha? Solo confírmeme, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, continuamos. Entonces, ¿qué es la simetría de pliegues? Como pueden ver en la imagen, lo que más se suelen fijar en general, sobre todo desde el punto de vista pediátrico, los pediatras siempre se fijan y a este lado no lo presenta. Pero estos pliegues, existen ya estudios determinantes que no son muy sensibles en cuanto al diagnóstico de displasia de cadera. E incluso hubo pacientes con luxación de cadera que tuvieron los pliegues posteriores
simétricos, pero tenían la cadera luxada. Con mucha sensibilidad. El que actualmente tiene la mayor sensibilidad cuando hablamos de pliegues es la simetría de pliegues inguinocrurales. Por ejemplo, perdón, la señal que tengo creo que no es. La simetría de pliegues inguinocrurales es el que tiene más sensibilidad para diagnosticar la displasia de cadera. Entonces, pueden ver aquí, en el lado derecho, cómo se presenta este pliegue más fruncido al estar esta cadera más ascendida, y esto se ve más estirado. Estos plieguecitos inguinocrurales, que son los de aquí, si es que uno quiere ver la parte, obviamente significa que estos de aquí sean malos, pero estos son los más sensibles y los que más tendríamos que fijarnos en el caso de hacer la inspección del paciente. Otras maniobras, tenemos la maniobra de Barlow, que es una maniobra luxante, y la maniobra de Ortolani, que es una maniobra reductora. Acá pueden ver, es la típica imagen, por eso se las puse, donde el doctor Malo quiere luxar la cadera. No es propiamente así la maniobra, sino que es circular. Se puede hacer bimanual con las dos manos, o se puede hacer monomanual, con una sola mano, o unimanual, donde en esta zona de la región pélvica se apoya la mano contralateral y con esta se hace la maniobra luxante hacia adentro con una flexión de la cadera a 60 grados. Se da la rotación externa de la cadera intentando reducir la cadera, ¿no es cierto? Entonces el doctor Ortolani, mirenlo como acá reduce la cadera haciendo algo bueno, mientras que Barlow trata de luxar. No significa que la maniobra sea mala o que hacerlo le estás dañando la cadera, pero significa, es un signo de que la cadera se está luxando, ¿no? Listo, existe otra maniobra, otro signo que se llama el signo de Galeazzi. Pueden ver acá la simetría en la altura a nivel de las rodillas, con la flexión de rodillas a 90 grados. Vean la altura. Esta es la... Entonces quedamos en que este es el lado sano, este es el lado enfermo. ¿Y por qué creen que esta está más abajo que la otra? La respuesta es muy sencilla. Miren aquí, en la vista lateral, supuestamente, imaginen que es una radiografía, y miren cómo esta cadera está más ascendida, está prácticamente a la altura de la cresta ilíaca, y eso hace que la distancia, a pesar de que este fémur es de la misma longitud que el otro lado, entonces genera una disminución relativa de la longitud. Por el hecho de estar fuera de su sitio, básicamente. Entonces, por eso se ve más pequeño el lado comprometido. Es como se examina con el paciente en el cúbito supino y se puede ver esta simetría en la altura, ¿no es cierto? Entonces, la rodilla derecha se encuentra a un nivel más bajo por la luxación de la cadera. Cabe resaltar, no es exclusivo de la luxación de las caderas, ya que hay otras enfermedades como una hipoplasia femoral, alguna otra enfermedad relacionada a la cadera que no sea displasia, que pueda generar este tipo de signos, ¿no? Existe otra maniobra, por ejemplo esta que se llama de pistón. Esta se hace con la flexión de 90 grados y lo que se intenta, no con giro como lo hace Barlow, sino en esta se hace verticalmente, se empuja la cadera hacia atrás. Entonces el pulgar del examinador, miren cómo se pone a nivel de la espina ilíaca, y el dedo índice a nivel del trocánter, el índice a nivel del trocánter. Es positivo cuando hay un desplazamiento del trocánter al empujar la cadera hacia abajo y sin arrastrar la pelvis. Entonces, si este trocánter desciende y se siente como una especie de inestabilidad, eso es un pistón positivo y tiene bastante especificidad, sobre todo en las caderas subluxadas o luxadas. Existe también una forma de diagnóstico por imágenes
dentro de los cuales lo más importante es esto de aquí, hacer un diagnóstico precoz. Las imágenes, cualquiera que fueran, si se hace en el momento adecuado, es lo mejor. Porque de nada gano haciéndole una radiografía o una ecografía o lo que fuera a edad tardía, si es que no le voy a generar un beneficio en el tratamiento del paciente. Entonces, representa un cambio dramático de cadera. Entonces, en el diagnóstico, recuerdan que les habíamos mencionado sospecha clínica, examen físico, que serían los antecedentes, hay que sumarle la parte de los estudios de imagen. ¿Qué podemos usar? Ecografía, rayos X, tomografía, resonancia magnética. Cada uno tiene su indicación, cada uno tiene una edad adecuada donde se X, a todos tomografía, a todos resonancia, eso es un error, ¿de acuerdo? Empezaremos con la ecografía. Entonces, esta es una ecografía de cadera, se utiliza para niños menores. Desde que nacen se les puede hacer una ecografía de cadera, hasta 3 o 4 meses en promedio. ¿Y por qué? Porque sencillamente a él hacer una serie de mediciones. Uno de los principales autores que describe la ecografía de cadera es en este está en vertical, pero acá normalmente es horizontal. Es cuestión de jugar con la configuración del ecógrafo para que nos dé la imagen adecuada. Entonces, normalmente hace techo óseo y a la parte más radiolúcida sería la parte del techo cartilaginoso. El ángulo que nos da entre esta bisectriz del ilion hacia el techo óseo se llama ángulo alfa, y el beta sería el ángulo que nos da de la bisectriz hacia el techo cartilaginoso. Entonces, esta serie de mediciones ya están descritas, estudiadas, y se ha visto que de acuerdo a la edad y al grado de estos grados que se pueda tener, va a ser la gravedad de la displasia de cadera. Entonces, cabe mencionar y recalcarles, en niños pequeños, hasta los 3 meses, dejémoslo como punto de corte, válida la ecografía, nos ayuda. Pero de los 3 meses en adelante ya no es tanto, ya no nos ayuda. Y sobre todo nos ayuda la ecografía cuando tenemos pacientes con caderas luxadas, tanto para el diagnóstico como para hacerles el seguimiento mientras se les está realizando el tratamiento. Entonces, tenemos la clasificación de Graf. No les voy a mencionar una por una porque la verdad no vale mucho la pena ni que se aprendan estos grados. Esto es ya más para parte de la especialidad. Solo sepan, más de 60 grados de alfa está bien, menos de 55 grados de beta está bien. Vean acá cómo el alfa va disminuyendo y más severa es la displasia, y cómo el beta va aumentando y más severa es la displasia. En conclusión, una cadera grado 1 de Graf no necesita ningún tratamiento, es normal. Hay distintos grados en el grado 2, de la A a la D, y la grado 4 no se puede evaluar ni el alfa ni el beta porque es una cadera luxada, es una luxación completa, entonces ya no podemos medir, no tenemos un punto de corte hacia dónde dirigirnos porque la cabeza es nuestro punto de referencia, como pueden ver acá. Esta mancha media negra, todo esto es la cabeza del fémur. Este blanquito de acá es el revuelo. Entonces, ¿qué ocurre? La indicación al ser niños pequeños, pues un arnés de Pavlik, y finalmente, si es que la cadera está luxada y puede reducirse en forma cerrada, se puede realizar si es severa o abierta en el caso de que no se pueda, ¿no? Entonces, quedamos hasta los 3 meses, se puede hacer la ecografía, posteriormente se procede con los rayos X. Esta imagen que les pongo aquí es muy importante porque vean, todo esto que está en plomito es una parte de cartílago. Ese cartílago no se ve en la radiografía, se ve con una mancha negra, no se ve otra cosa. El recién nacido nace con puro cartílago prácticamente. Entonces les pongo esta imagen. Primero debe ser una radiografía en vista antero-posterior neutra, que es la estándar para pedirse. Debe ser con la técnica adecuada, se debe evitar inclinaciones y rotaciones de la pelvis que nos dan el error típico de inclinación y el error típico de rotación.
Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que una radiografía está bien tomada? Es porque el borde superior del pubis y del isquion están al mismo nivel. ¿Cuál es el pubis? Es este de acá. ¿Cuál es el isquion? Es este de acá. Vean cómo se encuentra al mismo nivel. Igual que acá, en este otro lado. Cuando esto lo encontramos uno por más arriba, como que estuviera uno encima del otro, entonces se ve, sería un error posible o de inclinación o de rotación. Eso nos damos cuenta viendo los alerones ilíacos o viendo los agujeros obturatrices. Listo. Posteriormente, ¿qué más? ¿Qué otras mediciones son importantes con los rayos X? Tenemos la línea de, había mencionado, que se traza justo por anillos cartílagos radiados por debajo del borde inferior medial del acetábulo o de la cresta ilíaca, en este caso, perdón, del ilíaco. Se traza ese nivel y la línea de Perkins que se traza perpendicular al borde del claro, del borde acetabular externo. Que existen esto de acá que se llaman los arcos de Shenton y este de acá que se le llama arco de Calvé. Ahora vamos a verlos. Este es el arco de Calvé. Miren cómo se forma con el reborde externo del ilíaco y el borde igualmente acá. Y el arco de Shenton aquí también, que tiene que ser un arco cuasi perfecto. No siempre es perfecto, pero lo más perfecto posible tiene que ser. En el caso de las caderas que están bien. Cuando están luxadas, eso se ve muy alterado. Y finalmente, esto de aquí, que es la medición del índice acetabular que se traza desde el borde del borde externo. Dicen que la forma más correcta es hacerlo a nivel de la ceja de la línea esclerosa, el borde blanquito que se ve por ahí. Pero hay otras escuelas como la china que definen que debe ser a nivel del borde óseo, la puntita acá. Entre el dilema, algunos aceptan que se trace a la mitad. Y pero sí se ven en aquellas que... Entonces, teóricamente debe hacerse una línea punteada para ver y conservar la morfología acetabular para realizar la medición. Y esto se llama índice acetabular, que en la parte más sensible, así no se puede. Ok. Entonces, se debe realizar una línea punteada como les habrá mencionado, y el índice acetabular es una de las mediciones más sensibles y específicas para el diagnóstico. Es una paciente de 5 años con displasia a la izquierda. Tiene una imagen en gota de lágrima en forma de B. Miren cómo, esta es la imagen en gota. Perdón, se me fue la señal, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. También no se ve la pantalla. Por confirmen. Ah, ya, perfecto. Como les mencioné, lo normal es que esta imagen, que es parte de la osificación de la parte medial del acetábulo, se llama gota de lágrima o la lágrima que le llamamos. Esto es de una cadera displásica cuando tiene forma de una V. Y miren cómo este techo está sumamente escleroso. Si uno le trazara acá la línea de Ginger-Reiner, midiera el índice acetabular, está mucho más aumentado. Entonces, esta es una cadera displásica. Y miren la morfología de la cabeza también, redondita, y acá tiene una forma media cuadrangular, media de forma y más grande, ¿no? Existen otras mediciones para el pronóstico, a ver la necesidad quirúrgica de los pacientes, que por ejemplo se llama el índice de Smith. Es una relación, se traza una línea desde el centro del pubis, vertical, perpendicular a una línea, a la línea H si gustan, y se traza la línea P, como pueden ver acá.
o una línea perpendicular a la línea H a nivel del borde acetabular. Entonces, y se traza una línea más pegada al borde medial de la metáfisis. Y la relación que existe B sobre A debe darnos menor de 0.9. Eso es normal. Y se dice que mientras el arco de Calvé esté conservado, esta relación del índice de Smith, que es menos de 0.9, casi siempre nos va a dar 0.9. ¿Por qué esto es pronóstico? Porque dense cuenta, si esta cadera estuviera más alejada de la línea P, entonces, si esta caderita estuviera más alejada, esta distancia crecería. Imagínense que este borde esté por acá, entonces esta distancia va a ser mayor y nos va a dar 1. Esas caderas están asociadas para un tratamiento quirúrgico, ¿no? También es una medición pronóstica. Pasando ya, dejando de lado las radiografías, de las mediciones más importantes. De hecho, hay muchas más, pero estas son las más importantes. También se puede utilizar la tomografía. Vean ustedes, ese es un corte axial de las caderas. Este fue de un paciente que se le trató con una espica de yeso 3 semanas después de realizar una reducción cerrada de la luxación. Y vean acá, esta cadera está sana y esta cadera derecha estuvo luxada. Miren cómo aquí ya se logra apreciar el núcleo de osificación de la cabeza femoral. Miren cómo aquí no. Pero, ¿para qué nos sirve? Normalmente cuando uno toma una radiografía con el yeso puesto, miren acá se ve el yeso incluso por estas zonas de acá, una radiografía con el yeso puesto no se ven bien estas zonas acetabulares y a veces no es garantía de que las caderas estén reducidas. Entonces, una forma de hacerlo es usar una tomografía que en otros países se usa. Acá, lamentablemente, por los recursos, muchas veces no se puede utilizar. Aunque en personas que puedan costearlo, pues sería lo ideal de pedírselo. Entonces, pero este reborde anterior del fémur debería estar apuntando hacia la zona del acetábulo que es acá, igual que aquí, ¿sí? Y entonces, miren cómo se dirige más o menos la mitad hacia el cartílago trirradiado, igual que acá. Eso nos significa y nos da garantía de que la cadera está reducida. Y lo único que nos queda es esperar a que se mantenga así. Entonces vamos a pasar con el tratamiento. Vamos a mencionar cuál es el objetivo del tratamiento en la displasia de cadera, que es lo más importante, que es conseguir y mantener una articulación estable, concéntricamente, reducida a la edad más temprana posible y con mínimas complicaciones que nunca escapan de la parte del tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, para hablar de tratamiento, existe tratamiento no quirúrgico y tratamiento quirúrgico. Este es un esquema de tratamiento. Tratamiento no quirúrgico, dejémoslo al arnés de Pavlik como principal ejemplo para menores de 6 meses. Dentro del tratamiento quirúrgico, o ya llevado a sala de operaciones para hacerse bajo sedación, reducción cerrada, menores de 12 meses, reducción abierta, recomendada ya en mayores de 12 meses, o un tratamiento combinado en mayores de 18 meses, de reducción abierta, a lo cual se le suma la techoplastía, acortamiento femoral, entre otras técnicas quirúrgicas que existen. Esto es una presentación más o menos de las edades de tratamiento. Es en un artículo del 2016 del manejo quirúrgico de la displasia del desarrollo de la cadera del doctor Robert Murphy. Entonces, miren aquí, por este lado tenemos que incrementar la edad, por este lado incrementa la deformidad. Entonces, mientras más chiquito, miren acá, reducción cerrada, hasta los 12 meses. De los 12 a los 18 meses, cuando van creciendo, reducción abierta, más o menos liberación de tejidos blandos. ¿A qué nos referimos con la liberación de los tejidos blandos, a la parte de los aductores y al psoas, que son factores luxantes de la cadera, cuando están muy contracturados. Entonces, si se liberan, permiten una más fácil reducción de las caderitas. ¿Listo? Desde los 18 hasta los 3 años, que son 36 meses, se puede realizar reducción abierta, más una reducción pélvica y un acortamiento o osteotomía femoral de ser necesario. Generalmente, les digo de ser necesario porque no suele ser necesario hacer la osteotomía femoral, mientras que en los mayores de 3 años va acompañada la reducción abierta con el tratamiento de la pelvis, con la osteotomía de la pelvis o del acetábulo, y una osteotomía femoral de acortamiento generalmente y varización de ser necesario
para los pacientes con displasias severas y luxaciones muy altas. En general, hablando del tratamiento de 0 a 6 meses, la indicación es el arnés de Pavlik, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un dispositivo dinámico, puede empezar a utilizar desde las 3 semanas incluso de nacimiento, tiene una tasa de éxito muy alta, más del 90%, e incluso describen otros autores 95%, lo cual ya son números mayores. Sin éxito a las 3 semanas, si no consigo éxito a las 3 semanas, sobre todo con las caderas luxadas, debo cambiar de tratamiento, ¿sí? Generalmente ya será una reducción cerrada con un dispositivo rígido o yeso. Es muy bueno, pero tiene su tasa de falla, ¿ya? Si es que no vamos bien con este tratamiento en niños pequeños, sobre todo, que estamos haciendo su seguimiento con ecografía de cadera, entonces hay que cambiar tratamiento. ¿Cuándo es menos eficaz? Cuando se coloca en mayores de 4 meses, en la primera colocación. Cuando las caderas están luxadas y muy altas, a veces no es suficiente. Cuando el techo acetabular es muy deficiente o está muy verticalizado. Cuando hay rigidez articular, niños con artrogriposis, por ejemplo, recolocación de una articulación séptica, o un paciente que la luxación no fue por un cuadro propio, congénito, sino que tuvo una artritis séptica en la cadera y se le luxó la cadera. Entonces, no suele ser muy eficaz este tratamiento. Cuando se coloca un arnés, conozcan, este es el arnés de Pavlik, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se coloca este arnés de Pavlik, existen zonas de seguridad. No lo podemos abrir a 90 grados hacia afuera o 90 grados en abducción, sobre todo, porque esto se asocia mucho a esto, riesgo de AVN, que es avascular necrosis. ¿Listo? Necrosis avascular de la cabeza femoral, cuando se sobrepasa de este rango verde de seguridad. Entonces, este es el grado de reducción. Uno tiene que jugar en este rango y colocarlo aquí. Normalmente esto suele ir de 40 a 60 grados de abducción. Es un término seguro para la colocación. Este arnés de Pavlik tiene que ser bien colocado. Esta barra central debe ir a la altura de las mamilas del paciente. Tiene estas barritas de acá que van hacia los hombros. Esas cintas, mejor dicho, deben quedar en los hombros, no deben estar colgándose por el brazo ni nada. Y estas correas deben jalar por medio de la rodilla y tiene una posterior que jala la parte posterior que da abducción. No se necesita abrir mucho con la correa posterior porque aumentamos el riesgo de necrosis. ¿Listo? Y si la dejamos muy cerrada, ¿qué pasaría? Se va a luxar probablemente. Entonces tiene que estar abiertitas las piernas, pero en un rango de zona segura. Entonces, cuando tenemos una cadera luxable con buena zona de seguridad, entonces se utiliza 4 semanas normalmente, protocolo SS, 23 horas por día. Cuando tenemos una cadera luxada, pero de fácil de reducción, se utiliza 3 semanas, las 24 horas sin sacárselo para nada. Y se revisa al comienzo cada 2 a 3 días para ver que no se esté luxando nuevamente, semanal, y finalmente cuando se cumple la quincena. Y cuando es intermedio, si en 3 a 4 semanas no se consigue una reducción, se cambia el tratamiento. Hay niños de diferentes tipos, toleran bien, otros no lo toleran. Es un poco difícil a veces saber quién lo va a tolerar, pero es lo indicado. Entonces quedamos de 0 a 6 meses, arnés de Pavlik. ¿Cuáles son las complicaciones? Vean, todos los tratamientos pueden tener complicaciones. Por ejemplo, cuando no se logra una buena reducción solo utilizando el arnés, hay algo que se llama enfermedad del arnés. Significa que las caderas siguen luxadas, pero a pesar de que esté con el arnés puesto. Entonces eso les quita a veces vitalidad a nivel de la cabeza del fémur, genera formaciones de neoacetábulos y no es lo más adecuado, ¿de acuerdo? Puede haber necrosis avascular de la cabeza femoral cuando hay una abducción. Cuando esta correa posterior se jala demasiado, abriendo demasiado las piernitas, puede haber necrosis avascular de la cabeza femoral. Cuando se flexiona demasiado con la correa de adelante, más de 100 grados, está asociado a parálisis del nervio crural o neuropraxia del nervio crural. Inestabilidad medial de la rodilla cuando se jala mucho esto de aquí o mucho la posterior.
y falta de adherencia al tratamiento, diría yo, la más importante, porque los papás, por el hecho de que su niño llora, sobre todo la primera semana, se los suelen retirar. Pobrecito, mijito, pero no saben el daño que a largo plazo se lo están generando. ¿De acuerdo? Existen otros dispositivos para tratamiento de los niños, como algunas férulas, distintos diseños, distintos autores, que permiten tratar a estos niños, sobre todo cuando son más grandes. Ya niños grandecitos, este arnés de Pavlik ya no es suficiente, suelen vencer las correas, suelen incluso romperlos por la fuerza que tienen. Tenemos, por ejemplo, dentro de los más utilizados, este es el de Fresca, antiguamente utilizado, pero ya no se recomienda porque da una posición muy severamente abierta al niño. Hay otras más funcionales como esta, que es la férula de Tubinger, y existe esta otra, que es la férula de Milgram, o esta también, que es la de Milgram, tiene un dispositivo para poder aperturar las caderitas de los niños y da una posición más funcional, más humana. Estas ferulitas trabajan mediante un principio que se llama principio de Severin, que significa que mientras más abiertas estén las caderas y apuntando hacia el centro, estimulan por la formación del techo acetabular. ¿Listo? De los 6 a 12 meses, reducción cerrada. Bajo anestesia general de preferencia, pacientes que no lograron reducción estable con el arnés de Pavlik hasta los 6 meses, yeso. Hay que ponerles un yeso con una reducción cerrada. Se puede utilizar una artrografía dinámica con fluoroscopía o uso de arco en C. Es útil para valorar la calidad de la reducción, la cobertura femoral y la posición para la inmovilización, ya que la artrografía nos da imágenes en tiempo real de cómo está la cobertura acetabular, incluso dibuja todo el borde cartilaginoso. Sería lo ideal, pero muchas veces no se cuenta con ello y se hace solo la reducción. Entonces, de los 6 a los 12 meses, como les mencioné, reducción cerrada en el caso de caderas luxadas, estamos hablando de caderas luxadas, se puede asociar tenotomía de aductores y reduce el riesgo de necrosis de la cabeza. Se coloca la espica o el yesito en posición humana de 100 grados de flexión y 45 de abducción. Más o menos así. El tratamiento quirúrgico descrito a partir de los 12 meses en general, se puede realizar una reducción abierta vía aductores o vía anterior, vía aductores con un abordaje de Ludlow, vía anterior con un abordaje en bikini o vía o Smith-Petersen, abordajes ya propios de técnica quirúrgica. Por ejemplo, este es un abordaje anterior de la cadera, donde se realiza se llega hasta la cápsula articular. Se tiene que abrir la cadera completamente. Vean cómo acá se tiene que sacar todos los factores luxantes, que dentro de ellos tenemos un limbo grueso, tenemos la presencia del pulvinar prominente, existe un ligamento redondo que va desde este centro, que se llama la fobia, hasta el fondo del acetábulo, que suele ser muy redundante el ligamento redondo. Todo eso se tiene que quitar y cortar el ligamento transverso que está, para poder quitar esos factores luxantes intracapsulares, ¿no? Y tratar de abocar la cabeza del fémur lo más profundo a nivel del acetábulo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, también podemos ver la osteotomía femoral. Esta se llama una osteotomía varizante porque han varizado el cuello femoral que normalmente estaba valgo. Cuando se realiza esta, cuando hay inestabilidad articular, tiende a salirse mucho en niños ya más grandes, cuando la anteversión femoral está muy aumentada, cuando el fémur, este ángulo de acá está muy valgo, o sea, está así, más de 160 grados generalmente, y en niños mayores de 3 años con caderas luxadas, ni hablar, hay que hacerles a ellos. Requisitos que debe cumplir tu osteotomía: una reducción concéntrica, reducción estable, presencia de deformidad de la porción proximal del fémur se debe ver en esta zona. Estas son unas plaquitas que se llaman LCP-HIP, placas bloqueadas de cadera pediátrica, para hacer este tipo de osteotomías. Y la corrección que da es, uno puede calibrar a cuántos grados lo quiere llevar. Entonces, en mayores de 18 meses se pueden hacer distintos tipos de osteotomías, pélvicas en este caso.
Tenemos dos grupos, osteotomías reconstructivas y osteotomías de rescate. Dentro de las reconstructivas, las de orientación, donde están las tipos Salter, la triple periacetabular, Pemberton, Salter y triple periacetabular en osteotomías de reorientación. Y las osteotomías que reducen volumen, disminuyen el tamaño del acetábulo corrigiendo el índice acetabular, también tenemos dos, Dega y Pemberton. Y dentro de las de rescate para niños mucho mayores con caderas subluxadas, sobre todo, Chiari y la osteotomía de Shelf. Otra de rescate de repente, pero ya en niños más mayores, ya serían adultos jóvenes. O sea, hay una que se llama osteotomía de Gans, también se puede utilizar. Les voy a mencionar en términos generales en qué consiste cada una. Osteotomía innominada de Salter. Se utiliza una sierrita, se llega hasta el ilíaco, se corta a través de acá, del agujero ciático, que es este de aquí, bien visto en 3 dimensiones. Se corta con esta sierrita, un corte recto a través de la línea innominada entre la espina ilíaca anterosuperior y la inferior, y se obtiene un injerto, generalmente de esta zona, y ese injerto se coloca aquí en esta parte. ¿Y qué se hace? Esta porción distal se lleva hacia abajo, hacia afuera y hacia adelante, con la finalidad de corregir ese índice acetabular alterado. El punto de quiebre, punto de giro fulcro es la sínfisis púbica en esta osteotomía. Ejemplo de osteotomía de Salter. Así quedan los pacientes cuando se les hace una osteotomía de Salter. Requieren la fijación con unos clavillos para darle la estabilidad a esta porción de la pelvis. Este es un clavito adicional que se puede colocar a nivel desde el trocánter hasta el fondo del acetábulo para garantizar que esta cabeza no se salga. Se debe dar cobertura anterior y lateral. No, acá está ahí un error, no reduce el diámetro del acetábulo, en este caso es que no reduce. La corrección del índice acetabular que nos puede dar es 15 grados, descrito por la mayoría de los autores. Algunos dicen que cuando se logra pasar este fragmento hacia casi la mitad, puede corregir hasta 20 grados. La indicación es en mayores de 18 meses. Complicaciones o inconvenientes que se tiene que retirar los clavitos en una segunda cirugía y a veces puede dejar una descobertura posterior. En el caso de la osteotomía de Pemberton, esta es una osteotomía que no corta completamente el hueso ilíaco, sino se hace por encima del cartílago trirradiado. Este es el cartílago trirradiado. Es una osteotomía curva, como pueden ver aquí. Sí, hay unos osteótomos curvos que se llaman osteótomos Pemberton. Y se extrae el injerto y se coloca ahí. Al ser curva, tiene mayor estabilidad que la Salter y el injerto no necesita ser fijado con clavos, ya que queda a presión, porque no se ha completado el corte acá. Entonces queda a presión y pues con eso suele ser suficiente. Igualito la cobertura que nos da es anterior y lateral. Dependiendo de la zona donde se coloque, puede irnos hacia anterior o hacia posterior la cobertura que deseemos. Más o menos esta es una imagen, cómo quedaría. Y así es como los resultados posteriores. Acá estaba más elevado y acá ya se corrige. Ventajas de las osteotomías de Pemberton. Ahora, como les había mencionado, se puede obtener el injerto de acá o se puede obtener una cuña, la cual se coloca en esta zona de acá. Cuando se hace combinado con la osteotomía del fémur, que se saca un pedacito, se puede colocar el injerto de acá, lo ponemos acá como soporte y también es otra opción válida. Reduce el diámetro del acetábulo, tal vez eso no es lo más adecuado porque vean cómo la cabeza la tiene más grande, pero mejora la cobertura en general de la cabeza femoral. En el acetábulo displásico grave, cuando tienen un índice acetabular muy elevado, se puede dar una mucho mayor corrección, no solamente los 15-20 grados máximo que da el Salter. Tiene la característica de que se asocia un poquito más a la necrosis vascular y pensamientos femoroacetabulares y alteración en la forma articular. Esa tal vez sería la principal desventaja de esta osteotomía. No es mala, pero tiene que estar bien indicada. Existe actualmente una combinación entre Pemberton y Salter, que se llama osteotomía Pembersal. Ahorita les voy a dar un ejemplo de ello, que se trata de
hacer una osteotomía curva, ya no es recta como el Salter puro, ni el Pemberton curvo que llega al cartílago trirradiado, sino que es curvo, pero se termina de cortar la tabla interna, ¿no? Se realiza de 10 a 15 milímetros por encima de la espina ilíaca anteroinferior, se dirige hacia el cuerpo del isquion, se sigue la inserción de la cápsula articular. Generalmente puede haber por iatrogenia una lesión del cartílago trirradiado muchas veces, cuando no se calcula bien el punto de corte. También está la acetoplastia de Dega, que generalmente nos sirve para dar una mejor cobertura unilateral. En este caso es como el Pemberton curva, llega hacia el cartílago trirradiado, pero normalmente solo se da una cobertura o anterior o posterior. Se puede dar hacia cualquiera de los lados, depende de la tabla que se corte. Si se corta la tabla interna, mejoramos la cobertura anterior. Si se corta la tabla externa, mejoramos la posterior. Esa es la osteotomía de Dega. Se ponen ahí pequeños injertos o un solo bloque si es que se quisiera. Y más o menos así queda lo de una osteotomía de Dega. Vean, mejora bastante la cobertura. Este es un pequeño esquema de más o menos del tratamiento quirúrgico. La verdad lo vamos a pasar, pero es las consideraciones que se deben tener para tratarse. Y esta sería la prevención. Este es un cuadrito importante que suelen publicar cuando hablamos de prevención de la displasia de cadera, en cuanto al signo, diagnóstico, pero lo más importante es diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Si se hace de esa manera, no tendríamos por qué llegar a operar a los niños. Finalmente les pongo este caso. Femenino de 2 años 8 meses de edad, displasia de desarrollo de cadera bilateral, la izquierda está en variedad luxada. La cirugía que se le realiza es una miotomía del aductor mediano y el psoas como liberación de partes blandas, más reducción abierta de la cápsula articular. Hay que llegar a la articulación y una cotiloplastía o techoplastía tipo Salter. Eso fue lo programado a un inicio de la cadera izquierda, pero vean acá, tiene 28 grados del derecho, 49 grados del izquierdo, es sumamente elevado ese índice acetabular. Recuerdan que les dije que corregía 15, entonces 49 menos 15 me daría 34, entonces me sigue quedando displásica la cadera. Por eso es que no se le realizó el Salter propiamente dicho. Y tampoco se le puede realizar el Pemberton, que está más indicado en mayores de 3 años. Este tiene 2 años 8 meses. Entonces, siempre, esta es otra incidencia que no les mencioné radiográficamente, pero se llama incidencia de von Rosen, con abducción de aproximadamente 45 grados y rotación interna máxima. Nos permite medir el verdadero ángulo cérvico-diaficiario y ver la necesidad de realizar osteotomía femoral. Este tenía 145 y 134 el lado comprometido, así que no nos preocupamos tanto de hacer eso. Y este es el resultado postquirúrgico, donde se puede ver el índice acetabular en el derecho, bueno, se mantiene igual, y en el izquierdo vean cómo de 49 bajamos hasta 25. ¿Por qué? Y no fue un Salter propiamente. Miren la forma curva de la osteotomía y que nos permite meter un injerto a presión y encima reforzado con los clavitos. Esta es una osteotomía Pembersal que les había mencionado previamente. Entonces, a esta osteotomía nos permite mejorar el grado de corrección. Si bien es cierto, no está perfecto, pero de 49 a 25 yo creo que se ganó demasiado, se ganó bastante. Y vean la forma, la caderita está bien reducida, concéntrica. Solamente queda esperar que esto remodele y permita pues una mejora en el paciente, en su calidad de vida. Esta paciente ya caminaba, la traen a los 2 años 8 meses y pues se le realizó el tratamiento, ¿no? Acá se ve ya con el yesito colocado, en este caso de fibra de vidrio. Muy bien, eso sería todo por ahora. Respecto a la clase de displasia de cadera, si hubiera alguna pregunta o duda, ya antes de dar por terminada la clase. ¿Ninguna? Muy bien, no hay problema. Entonces, ¿la delegada está conectada? Cierto.
Entonces quedamos para... hoy por la noche les podría dar la siguiente clase de la parte de otras alteraciones en ortopedia pediátrica para poder ya completar y terminar con ustedes. Ahorita no me va a dar tiempo porque tengo que entrar a operar, entonces ya no voy a poder continuar con la clase, ¿sí? No hay preguntas, ¿verdad? Creo que no, doctor, pero entonces, ¿usted me avisa la hora? Ujú. ¿Perdón? ¿Usted me avisa la hora? Ya, te confirmo la hora exacta. Sí, yo creo que a las 9. De hecho, estoy de guardia en el hospital en la noche. Desde ahí les voy a dar la clase. Voy a buscar un espacio exclusivo para darles a ustedes, ¿ya? Entonces, más o menos va a ser, pero a las 9 de la noche, para todos los que quieran conectarse. Ok, doctor, gracias. Listo, hasta luego, se cuidan. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.